Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a estar hablando de las derivaciones de un caso realmente dramático, el caso de la niña Melania, esta chiquita que tenía menos de 12 años y que terminó asesinada. Ustedes saben que el principal sospechoso es un hombre que ya había sido condenado 4 años atrás por haber abusado de esta misma niña y recuperó la libertad y terminó él viviendo a menos de 200 metros de donde se encontraba su víctima. Y esto nos obliga a hacernos una serie de preguntas. Primero, aquellos que fueron condenados por abuso de menores o intento de feminicidio, ¿qué tratamiento tienen? O sea, nosotros podemos tener alguna seguridad de que no van a volver a delinquir, que no van a volver a atentar contra la misma persona, contra quien lo habían hecho. Bueno, eso lo vamos a tratar hoy y enseguida te voy a contar con quién estoy en la mesa. Antes de entrar en el tema que creo que fue el tema más fuerte de la semana y que además reveló una cantidad de fallos que tiene el sistema judicial, quería hacer un comentario rápido de un ejemplo doloroso que tenemos hoy de cómo funciona el sistema político en Paraguay. La capital del país, Asunción. Asunción se ha convertido probablemente en la capital más fea, disfuncional y desordenada del Mercosur. No posiblemente, es categóricamente. Asunción hoy es una ciudad que parece víctima de la guerra. Calles rotas, plazas destruidas, zona de riesgo, es imposible ir a una plaza pública, edificios abandonados que se han convertido en albergue de adictos o en cueva de delincuentes. Y todo eso es el resultado de un modelo político que consiste en ocupar la administración de un espacio del Estado para alimentar a la clientela política. Asunción tiene más de 9.000 funcionarios. El actual interventor decía que 3.000 no tienen función alguna, están innecesariamente. Esto no es una cuestión de una administración en particular, es un modelo político. Buscan llegar al poder, a la administración, para alimentar a su clientela, a los que le permitieron llegar al poder, y esto es contratándoles o haciendo concesiones en contratos públicos abultados, amañados, y después analizan los servicios que son la razón de ser de la creación de ese aparato público. Nosotros no creamos un municipio para emplear gente. El municipio tiene una función: cumplir con todos los servicios que necesita el ciudadano que está pagando impuestos para eso. No se contrata a una persona porque trabajó en la campaña de alguien. Se contrata cuando es necesario para un servicio determinado. Esa es la razón de ser del Estado. Municipal, estatal, esa es la razón de ser. Pero dejó de ser esa la razón. La razón principal es alimentar a la clientela política. Es repartir estos cargos. Y la cosa se puso peor, porque el dinero que se cobra ya no es suficiente. Ya no alcanza para pagar a todas las amantes, los parientes, los operadores, los financistas. No alcanza. Entonces empezaron a endeudarnos a todos para seguir cubriendo eso, no para darnos servicio. Hoy Asunción tiene 9.000 empleados. Tiene una deuda de más de 500.000 millones de guaraníes, emisión de bonos. Hoy ya no pueden pagar ni siquiera los intereses de los bonos que emitieron. La consecuencia, y no lo estoy diciendo yo, lo dijo el interventor, es que esos bonistas pueden demandar al municipio y quedarse con el mejor patrimonio que hoy tiene la capital, que son las tierras que están en los alrededores de la costanera. Se pueden ir por chaucha y palitos. Tiene acreencias por más de $1.000 millones que están venciendo. La gente no pagaba más sus impuestos y además algunos operadores dentro del municipio
hicieron el trámite para que venciera la deuda. Asunción es la muestra de cómo funciona el modelo político. Y ese modelo político colapsó, no va más. Esto no es admisible y no se puede sostener. Así que revisa lo que está pasando por la capital, anda a recorrer lo que es Asunción y de acuerdo con eso, votá. Deja de seguir comprando espejitos. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya les cuento, vamos a hablar de este tema, es decir, no del caso de Melania en particular, sino de todo lo que nos deja el caso de Melania. Y para hablar de eso estamos con Rubén Maciel Guerreño, él es viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Estamos nosotros con Cecilia Pérez, ex ministra de Justicia. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Luis, gracias por la invitación. Gracias por venir. Sandra Silveira es magistrada de ejecución. ¿Qué tal, jueza? ¿Cómo Buenas estás? noches, Luis. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y estamos con el doctor José Veira, es psiquiatra forense del Ministerio Público. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la teleaudiencia. Bueno, hoy le voy a pedir también a la audiencia que envíen mensajes sobre, bueno, su opinión sobre esto. Yo quiero que seamos lo más racionales posible, porque no hay soluciones mágicas a estas cosas. A veces de repente queremos salir queremos buscar el camino populista y esa no es la mejor salida. Bueno, pero quiero empezar con esto y le quiero preguntar al doctor José Vera, él es psiquiatra, viene siguiendo desde el Ministerio Público casos hace décadas. Y quiero empezar con esto, doctor. Las personas condenadas por intento de feminicidio o abuso de menor, cuando salen después de haber cumplido su condena, ¿tienen alguna posibilidad de haber sido rehabilitadas o lo que estamos haciendo es postergar nomás que vuelvan a cometer crímenes? No tienen ninguna posibilidad, así como están las cosas, de no volver a hacer. Yo te decía hace 10 años por ahí ya, que hay 3 cosas que tienen estas personas. Uno es que avisan. Lo otro es que generalmente tienen algún tipo de problema mental. Pero avisan, después no tienen tiempo porque no importa el tiempo. Puede ser hoy, mañana, dentro de 10 años, no importa. Y por otro lado, no importa el estado civil. Eso nos llevó a algo que vimos con otras personas, que estas personas son como que tienen alucinaciones, pero no son alucinaciones. O como las personas que beben, no pueden parar. Entonces eso sigue y por esa razón se prolonga en el tiempo. O sea que porque se esté encerrado ahí, sin tratamiento jamás va a pasar nada. Por ejemplo, una persona quiere matar a otra porque fue su pareja o porque está obsesionado, puede que no haya sido su pareja. Y también porque es su pareja, o sea, puede ser su pareja, puede ser que haya sido o puede ser que nunca haya sido. Pero una vez que pasa, es como una alucinación, se repite esa idea una y otra vez, no para. Y no va a parar sin tratamiento, no hay manera. Y por esa razón, entonces, que hay personas que después de años matan a su expareja. O sea, para ponerlo así, un feminicida o alguien que haya intentado un feminicidio es condenado 5, 10 años, 3 años. Cuando sale, va a intentar matar otra vez a esa mujer. Así mismo, va a intentar otra vez. Y ha pasado, por ejemplo, hay casos, yo puedo decir nombres de cosas de hechos o de casos que se han publicado por la prensa. Por ejemplo, el caso de, ¿cómo se llama? Micaela Maki, donde vino una persona, su expareja, le mandaba 10.000 mensajes, ante ahí ya está la repetición. Viene, entra en la casa, dispara, no funciona el arma. Ellos contratan un estudio jurídico de los caros, bueno, o sea, que hace todo lo que tiene que hacer. Después el señor arregla el arma y viene y le mata. Entonces, yo de esos casos tengo una cantidad. A ver, le quiero preguntar, porque me había dicho ya esto en radio, el doctor Rubén Maciel, que
hoy, o sea, hasta hace unos años creo que había un psiquiatra para todo el sistema penitenciario paraguayo. O sea, todo aquel que esté preso por una cuestión como esta, intento de abuso de menor o abuso de menor, o intento de feminicidio o feminicidio, había un psiquiatra para tratar el caso. O sea, no había ningún tratamiento. Estaba preso el tiempo que correspondía y después quedaba libre. Sí, efectivamente. La cantidad de psiquiatras que tenían era 1, actualmente ya se tiene 8, ¿verdad? Uno es itinerante, el que trabaja en varias penitenciarías, pero realmente la persona que tiene algún tipo de psicopatología, su destino es compurgar su condena. Es prácticamente imposible que una persona con algún tipo de psicopatología que esté consignado en el informe, sea psicológico o psiquiatra, pueda acceder a algún beneficio penitenciario o lograr su libertad condicional. Es decir, están condenados a compurgar su condena. Esa es la realidad paraguaya. O sea, una vez que cumplieron la pena, no importa cuál es su condición psiquiátrica, queda libre. Efectivamente. El único motivo por el cual van a permanecer en el sistema penitenciario es el tiempo por el cual el tribunal de sentencia le condenó y cuya condena tiene que quedar firme. Una vez que egresa al sistema penitenciario ya es competencia del área de salud mental, darle el seguimiento y el tratamiento que corresponda. Pero ya no es competencia del sistema penitenciario brindarle un seguimiento en el área de salud. Sí está previsto el seguimiento postpenitenciario o la asesoría de prueba en el caso de que alguna persona acceda a una libertad condicional. Está previsto la figura de asesoría de prueba en el que le tiene que dar acompañamiento. Pero en el caso de los condenados que tienen algún tipo de psicopatología, su destino es compurgar su condena. Nada más. Doctora, usted es jueza de ejecución. ¿Qué es lo que tiene que considerar un juez para conceder una libertad condicional? ¿Se limita solamente a cuál es la situación del condenado o también contempla la situación de la víctima, de la persona que recibió el daño y que se convirtió en la causa por la que esa persona terminó presa? Agradezco la pregunta, Luis. Justamente me gustaría también que la ciudadanía conozca cómo funciona el sistema del foro de ejecución y cómo están establecidas las políticas criminales del Estado. El juez de ejecución tiene como un objeto principal de la pena, conforme a la Constitución, la reinserción de esta persona a la sociedad y la protección de la misma. Yo siempre les digo, cuando viene un interno, porque así lo denomina el Código de Ejecución hoy día, interno, y peticiona un beneficio, que el objeto principal de la pena tiene un rango horizontal. Entiéndase por ello, que es la reinserción del condenado y la protección de la sociedad. A ambos son importantes. Entonces, ninguno está por encima del otro, digamos. Exacto, horizontal, por eso siempre, porque ellos pueden decir, mi reinserción es cierto, ese es el fin de la pena, pero también está la sociedad y la protección de la sociedad. Tenemos un régimen progresivo, tenemos una ley súper innovadora, muy moderna, en la cual establece que la finalidad del interno que permanezca en establecimiento cerrado debería ser lo mínimo. Pero tenemos 4 periodos. ¿Qué significa eso? Que una persona que tenga una condena superior a 3 años debe transitar obligatoriamente por los diferentes periodos. El primero es la observación, que es 15 a 45, llega a Sandra Silveira, se identifica, se le hace una carpeta, un expediente, si tengo una enfermedad, si tengo un medicamento, si tengo un problema de trastorno bipolar, todo bueno. A los 45 días paso al siguiente periodo, que es tratamiento. El tratamiento, justamente para mí como jueza de ejecución, es una de las fases más importantes, porque estamos trabajando con la conducta de la persona. Y después de eso, el mínimo, la ley te dice 6 meses, hasta la mitad de la pena. Y el tercer periodo es la salida transitoria y la semilibertad. La salida transitoria tiene un efecto más bien fin familiar, porque el instituto lo que busca es afianzar el vínculo afectivo de este condenado con su familia. Y la ley te faculta de otorgarle por 48 horas y excepcionalmente por 72. Quiere decir que Juan sale de Tacún, tiene que ser un semiabierto, después voy a explicar brevemente. Juan sale los viernes y vuelve a retornar el domingo a su lugar de reclusión. Y la cuarta, que es la que me estás preguntando, explico nomás brevemente para que la ciudadanía entienda cómo funciona el sistema, ¿verdad?, en el fuero de ejecución, que es la libertad condicional. Entiéndase por ello, Luis, ¿por qué te hablé de los 4 periodos?
La libertad condicional no se puede otorgar si el juez no le otorgó previamente la salida transitoria, que es la tercera fase. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una obligatoriedad. Entonces, en ese lapso de tiempo, el juez le va conociendo y acá tenemos de repente situaciones en el cual la ley es muy sabia al establecer programas de autodisciplina. Porque esta persona que sale se va solo a la casa y retorna. Conste que el Código de Ejecución, en el artículo 58, habla que el juez, de acuerdo al grado de confianza, puede enviarle solo a la casa o designa un agente penitenciario para que le acompañe. Y sabemos cómo funcionan las cárceles, las debilidades en cuanto a los agentes penitenciarios, el número para la población que contamos. Entonces, siempre los jueces de ejecución procuramos en lo posible, al otorgar este beneficio, que vayan solo a su casa y vuelvan a retornar al penal, ¿verdad? Y la semilibertad es un instituto laboral. Tuve casos así, personas que fueron condenadas, que tenían así perfil, oficio de mecánico, donde el Ministerio MOPC me pide de que esta persona salga de su lugar de reclusión y vaya a trabajar al ministerio. Porque ellos tenían conocimiento de que esta persona tenía esa profesión, ese oficio que es muy interesante. Entonces uno hace un análisis y tenía un salario. Entonces, en ese sentido, va al lugar de laboral y retorna otra vez. Ahora, ¿qué pasa con la víctima? A ver, entendí la fase, sí. ¿no? Después Ahora llegamos a la libertad. La libertad condicional. Bueno, okay. Ahora llegamos. La libertad condicional, tenemos varios presupuestos, Luis. El código de fondo, que es el Código Penal, el artículo 51 establece los presupuestos, ¿verdad? Las 2/3 partes de la condena, sí. Que tenga un buen comportamiento, que tenga una personalidad que esté adaptada a los parámetros y al informe técnico criminológico. ¿Quién hace eso? El Ministerio de Justicia. Justamente el Código de Ejecución establece, y acá está cómo está conformado este equipo técnico criminológico, que habla y dice como mínimo tiene que contar, ¿verdad? Un mínimo psiquiatra, psicólogo, trabajador social, educador, abogado, ¿verdad? El director, todo este equipo tiene que evaluar. Exactamente. Un ratito te paro acá. Eso es letra muerta hoy. Podemos cumplir en su totalidad, porque, por ejemplo, trabajadores sociales tenemos 17 y tenemos 20 penitenciarías. Y ese equipo, claro, no se puede. Ahora, en otras penitenciarías sí tenemos el equipo conformado. Y sí hay una figura que es el OTC móvil, que es el que suple, digamos, esa falencia. En San Pedro, para darte un ejemplo concreto, no tenemos posibilidad de conformar el OTC, entonces va el equipo de OTC móvil de la capital a realizar las evaluaciones a los condenados allá, ¿verdad? A ver, Cecilia, todo esto que estamos hablando, ¿es letra muerta? A ver. O sea, yo entiendo, cada uno estuvo explicando lo que se tiene que hacer según la ley. Ahora, ¿se hace? ¿Existe eso? Bueno, nosotros tenemos, y quiero irme del caso particular a lo general. Sí, en general. Hablar o centrarnos en hablar del enfoque psiquiátrico de este tipo de perfiles, a mí me parece un poco inclusive peligroso. Peligroso porque no digo que no necesiten un tratamiento psiquiátrico, pero ellos no están necesariamente enfermos, porque claro. Técnicamente están condenados. Si tuvieran un trastorno mental, tendrían una aplicación de medidas, que es el caso que hoy no se cumple, porque nosotros tenemos una locura de que hay jueces que te mandan a cumplir el tratamiento psiquiátrico en Tacumbú, en el pabellón psiquiátrico, o está en la cárcel o está en el neuropsiquiátrico, que es otro tema, ¿verdad? Pero que es otro tipo de la persona está enferma y hay que tratarle su enfermedad. Esto no estamos hablando de una enfermedad. Y nosotros estamos en un contexto de violencia, porque ambos tipos penales que hoy tocan, los feminicidas y los abusadores, las víctimas son mujeres. Sí. Las víctimas son mujeres en ambos casos. Y nosotros tenemos un contexto general de violencia de género que es estructural, no podemos negar. Y en este caso en particular, nadie tuvo en cuenta, y no quiero defender a nadie, pero cuando uno lee la resolución del juez, ni el OTC del Ministerio de Justicia, en este caso, de la penitenciaría de Villarrica, ni el equipo multidisciplinario que le apoya al juez, le dijo al juez que el departamento judicial sí tenía que tener la información de que la víctima estaba en el entorno familiar y de que vivía cerca.
El trabajador social, si hizo su trabajo, tenía que saber que esa calle de la que hoy hablaban en el noticiero, que caminaba siempre por la misma calle para llegar a la casa de la víctima y del victimario, o sea, que se cruzaba con su víctima, se iba a cruzar 24 horas los 7 días de la semana al salir de su casa. Esa es la información de campo. Y en este caso vimos que ambos equipos, más allá de las cuestiones de gestión, porque tenemos falencias presupuestarias, pero a mí no me gustaría que nos quedemos en eso. Entonces siempre estamos ahí lamiéndonos las heridas de que el sistema no funciona por A, B o C motivo, pero acá falta un enfoque de género que no tiene nadie. No tuvo nadie. Y lamento mucho, el juez va a ser verificada su actuación en una auditoría que está bien, pero estoy casi segura de que a él no le vamos a poder enviar muy lejos porque nadie de los que le tenía que haber avisado de lo que se le avisó, no le avisó. Nadie le dijo, ojo, que pasa esto. Y acá hay que hacer, la Corte ya lo hizo y debería hacerlo, y discúlpame, Rubén, que te tutee, pero el Ministerio de Justicia no escuché que haya dicho, vamos a hacer un poco una revisión de qué es lo que pasó acá, un informe, una auditoría, una investigación interna con el personal que intervino en este caso, porque el Ministerio de Justicia en el penal de Villarrica tiene 154 condenados. Hay que aclarar que solamente los condenados pasan por estas evaluaciones, el procesado no es objeto de evaluación según la ley. Entonces, ese equipo no le está evaluando a los 154 todos los días de la semana. Eso también hay que decir. Entonces, ¿qué enfoque se tuvo para mirar? Porque al fin y al cabo acá las víctimas son invisibles y estamos viendo un esquema estructural saliendo del sistema penal. El sistema preventivo tenemos nula reacción. Aumentamos las penas de los abusos sexuales. Se generaron un pico en el Ministerio Público con las nuevas denuncias. Casos de feminicidio vemos 1 o 2 cada 2 días, con certeza, ¿verdad? Algunos cada vez peores porque termina suicidándose el autor y no te quedas con la consecuencia de la tragedia. ¿Qué se está haciendo antes? Es que somos parte de un problema estructural, de que nos está mirando el enfoque de género, que no tiene nada que ver con la ideología y todas esas cuestiones que vemos y escuchamos en el Congreso. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos? Que creo que es para otro programa. La respuesta es más punitivismo. Creo que esto es muy importante. O sea, a ver, si nosotros tenemos casi todos los días un caso de feminicidio, si el caso de abuso de menores es algo que se repite a diario, este no es un problema de locura de una persona. Evidentemente hay digamos, un rasgo contracultural, por decirlo así, que hace que estos delitos sean, digamos, más frecuentes. Entonces, necesita un tratamiento diferenciado, inclusive a nivel judicial. A mí me gustaría más o menos explicarte cómo se tramita, ¿verdad? Estaba más o menos explicándote, ¿verdad? Bueno, dentro de ese informe técnico criminológico, ¿verdad? También nosotros tenemos que ver si el mismo tiene algún antecedente, ¿verdad? Si tiene justamente un régimen progresivo, ¿qué significa? Si ya se encuentra... Pero vos dependés de ese informe. Es que la ley sí, yo entiendo, impone previo informe. Sí, entonces, a lo que voy nomás, doctora, es que... Si no existe el equipo para hacer ese informe, si hay un psiquiatra rotativo que te hace el informe, vos vas a fallar de acuerdo con el informe y el informe puede tener un contenido que no tenga nada que ver con la realidad. Claro, porque el juez lo que tiene que hacer es valorar. Es decir, el juez cuando viene la defensa, libertad condicional, peticional, ¿qué hace el juez? Pide todos estos informes, trabajadora, vaya a la casa, psicóloga, OTC, antecedentes, veo si está en la cuarta fase, que es la libertad condicional, y después, una vez reunidas todas esas pruebas, le corremos traslado al Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público toma conocimiento, emite su opinión, señala una audiencia y le escucho a todas las partes. Se reúnen todos los requisitos. Sí. Solo que ese informe en realidad no te sirve para evaluar si esta persona no va a salir a hacer lo mismo. Lo que pasa, Luis, que nosotros cuando recibimos, en algunos casos, no podemos también objetar ese informe técnico. Entiendo, está en la ley. Claro, no y el Ministerio, la ley le da ese poder al Ministerio de Justicia. Entonces, nosotros no podemos cuestionar esto es válido, esto es inválido, porque por debilidad. Incluso en algunas situaciones me ha tocado a mí que leo el informe, pero son errores humanos, que me dice Juan y Pedro. Entonces me doy cuenta que hubo un copia y pega y le llamo al organismo técnico criminológico, al despacho. Vengan un poco, señores. Les quiero preguntar a ustedes. Me dicen acá A, B, C. ¿De quién están hablando? ¿De Pedro o de Juan?
Sí, o sea, lo cual significa que hicieron 4 o 5 informes de una. Igual. Se completó Claro. todo. Copy pega. Toma. Pero ahí, Entonces, Luis, ahí, sí. perdón, hay también una segunda instancia que felizmente tiene el Poder Judicial, que es el equipo técnico de los juzgados de ejecución penal. Cuando se genera algún tipo de duda acerca del informe OTC, los jueces de ejecución pueden disponer que entren, digamos, en acción el equipo técnico del Poder Judicial. En este caso en particular, de hecho, tanto el psicólogo como el trabajador social forense también realizaron sus respectivos informes, en ese caso en particular. Por alguna razón, el juez habrá dicho, bueno, no me es suficiente del todo el informe OTC del Ministerio de Justicia, solicita el apoyo de su equipo técnico. Y en relación a lo que comentó Cecilia, efectivamente, hace 2 meses y medio se creó la unidad técnica de apoyo del OTC, justamente por esa necesidad un poco de ordenar, porque el OTC es un órgano ad hoc, como tiene previsto el Código de Ejecución, en donde los que integran ese órgano es independientemente de las otras funciones que tienen. Entonces, desde el punto de vista normativo está un poco debilitado. Y esta unidad técnica, que lo que ya hizo fue analizar también la serie de informes que se presentaron en ese caso en particular. En relación a los informes psicológicos no encontraron elementos llamativos, ¿verdad? Sí, efectivamente, en el informe social, ¿verdad? Pero yo lo que no creo, honestamente, Rubén, a ver, hay miles de casos. Miles de casos. Esta era una nena de una familia pobre. El presunto delincuente que fue condenado también era pobre. Era uno de los miles de casos. Yo estoy seguro que no le prestaron esa atención. Esto fue trajimos los papeles, check, 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 check. Acá está. La jueza no tiene otra, que es lo que dice la ley. Él se queda libre. Nadie le prestó atención a que ese hombre iba a estar a 200 metros de su víctima y todos los días se iba a encontrar con ella. Y de estos debe haber cientos de casos. Varios. O sea, esto estuvo bajo el foco de la atención pública, pero esto debe ocurrir todos los días. Por eso la necesidad de ir mejorando el OTC y que vaya teniendo más autonomía de lo que actualmente tiene. Porque en realidad el sistema penitenciario tiene que tener 2 equipos. El equipo que va a brindar el tratamiento y el equipo OTC. El equipo OTC, el que hace la evaluación inicial, tendría que establecer un programa de tratamiento individual y le tiene que entregar ese tratamiento al equipo, digamos, del personal de blanco. ¿Verdad? Si hoy el 70% de la gente que está presa ni siquiera... No, por eso se necesita un batallón de personal de blanco para poder llevar a la realidad lo que dice el código. Y no tenemos. Pero no puede ser cualquiera. por eso yo te traje no puede el ser cualquier psiquiatra. Exacto. No puede ser cualquier Exacto. psicólogo. Nosotros planteamos, hace años que nos reunimos con Arestivo y Genaro Herrera, que es psicoanalista, analizando estos casos por caso. Hace como 30 años. Y yo vi hace 30 años, ahora me jubilo del Ministerio Público. Tiene que ser un equipo conformado, a muchos psicólogos no les va a gustar y otra gente también, pero tiene que ser un psiquiatra que sepa de esto y que entienda, y un psicoanalista. Con eso, porque el psiquiatra hace lo grande. Como decía la doctora, si le hace una evaluación así, cualquier psiquiatra no va a haber ningún trastorno no va a encontrar. Este es un trastorno específico, está relacionado con una sola persona. La persona está normal, inclusive esto que decían, se va a ir a trabajar y tiene sueldo. Hay gente que puede ganar bienestar, viene cuando comete el hecho. No es un problema, no son problemas de que la persona no puede manejarse en la sociedad y esas cosas. Se puede manejar perfectamente. Como también tiene que ver con una cuestión cultural. Que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿verdad? Claro. Con la mujer como una cuestión, una posesión. Claro, y tiene ese problema, y tiene Pero pero yo conozco muchísima gente que el asesino fue una persona que trabajaba, que estaba bien, un jubilado. La ley también habla, Luis, importante. Perdón. Sí. No. Y la ley puede hacer lo que quiere todo. Yo creo que es importante, pero todo lo que dice no sirve para nada. Eso es lo que le puedo asegurar. En los casos estos no sirvió para nada. Yo tengo ejemplos donde se le mató, ¿verdad? Se denunció 10.000 veces, 10 denuncias en la fiscalía, 10 denuncias en un estudio jurídico, no pasó nada, se le mató. Y ocurrió después de 10 años. Hay un caso, por ejemplo, de una chica que se llama Perla Agüero, ocurrió el 26 de abril del 2004, en un shopping le mató. Una persona que estaba obsesionada, no era su pareja, le seguía por todas partes. Y se iba también la chica, como estaba ahí muy
angustiada porque le seguía a todas partes, consultó en salud mental, antes cuando quedaba allá en la calle Venezuela. Consultó ahí y el señor, como siempre le seguía, también consultó un día y se dejó anotado: si ella no me hace esa cosa algún día le voy a matar. 2 años después de esa anotación, le mató. Por eso siempre avisan. Le mató en el shopping. Vamos a hacer una brevísima pausa. No se hizo lo que se tenía que hacer. Bueno, porque tenemos que, a ver si podemos acordar cuál es la salida de esto, ¿verdad? Porque tenemos que encontrar, hay una cuestión cultural, está la ley, el juez obviamente no puede salirse de lo que diga el marco de la ley, lo entiendo perfectamente, y además, obviamente, el recluso tiene sus derechos, ¿verdad? Pero bueno, y entiendo las limitaciones que hoy tiene el aparato público, pero tenemos que encontrarle una salida, porque esto está ocurriendo todos los días, lo que cuenta el doctor. Sé que hay cientos de casos de esto. ¿Y cuántas mujeres que hoy nos están viendo y que viven aterradas porque han hecho la denuncia cientos de veces y resulta que esa persona no solamente está libre, está cerca, supuestamente no se puede acercar, hay una prohibición para que se acerque? ¿Quién va a controlar que no se acerque? Ahora venido con el tema de las pulseras estas que me parece que es más verso que otra cosa, porque hasta el momento no vimos nada de eso. Es más, la ley habla de la separación de condenados y prevenidos. Sí, bueno, de hecho, en este caso, el juez decía que no se podía acercar a su víctima y cruzaba todos los días. No, dentro de su lugar de reclusión. Y es tanto mezclado, dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar enseguida de eso también, que es importantísimo. Bueno, hay un montón de mensajes que está enviando la gente. Si podés ponerme ahí en pantalla, vamos a compartir algunos, cuantos menos. Son personas sin sentimientos, no es por placer, es porque están mal de la cabeza, son sociópatas, psicópatas, van a volver a ser hasta su muerte. Hay que condenarles de por vida, si es menor, a una cárcel de menores, y cuando cumpla 18 años tacumbú y que se mueran ahí, que se pudran. Este es un sentimiento de la gente. Buenas noches, opino que se debe ver el tema de la cadena perpetua. Pienso que si se aplica con unos cuantos ya van a pensar un poco más. Enseguida vamos a hablar de eso. A ver, ¿otro? Buenas noches. En la situación actual de las penitenciarías dudo mucho que se rehabiliten. Más bien se hacen profesionales en delinquir. Y ahí está esto. Lamentablemente seguirá ocurriendo. Ariel de Lambaré. Ok. Otro. Cadena perpetua ya para estos tipos de criminales, se tienen que pudrir en la cárcel, aunque los derechos humanos los defiendan. Para ello necesitamos un Bukele, un presidente con huevos para que dé luz verde a esto, no a un presi viajero. Ok. ¿Otro más? Hola, buenas noches. Nomás quiero decir, un abusador de niños o niñas o mujeres adolescentes debería ir a la cárcel de por vida. Si no, vayamos a la ley justicia por mano propia. Ok. Yo creo que esta ya es una muestra clara de lo que siente la gente, lo cual es lógico, ¿verdad? La bronca, la gente quiere una salida rápida. Yo pregunto, ¿aumentar las penas sirve para algo, Cecilia? A ver, vamos a un caso reciente, hablando justamente del efecto preventivo que la gente quiere. Dice, 2 o 3 le mandamos cadena perpetua y el resto ya va a aprender. El Congreso elevó las penas por abuso. El año pasado se elevaron todas las penas por abuso sexual en niños. ¿Disminuyó la cantidad de casos? No, al contrario, fue en aumento. Entonces, los números y la práctica te demuestran, y te doy un ejemplo de casos de abuso sexual y violación. Estados Unidos es el país que tiene la tasa más alta de personas que son violadoras y que abusan de menores. La tasa más alta a nivel mundial. Y es el sistema punitivo penal más fuerte, más elevado, con pena de muerte y cadena perpetua. O sea, los números y la prueba, te doy el ejemplo de Estados Unidos porque siempre se usa en general, vulgarmente o coloquialmente hablando, no te da una respuesta y es un parche para que nosotros no veamos el origen o las causas del problema. Y entrando un poco a lo que hablábamos antes del corte, hablaste de que el tema de la violación o del abuso sexual en niñas y el tema del feminicidio, hay estudios importantes que demuestran que no es una cuestión de saciar el apetito sexual, no es un crimen sexual, es un crimen de poder. Es el ejercicio del poder del hombre sobre la mujer. Y hay estudios que se hicieron con personas condenadas por abuso sexual en niños y por violación en cárceles del Brasil, que de esas entrevistas
de las circunstancias en las cuales se sucedieron los hechos. La única conclusión es que es un esquema de poder. Entonces, si nosotros no trabajamos las cuestiones educativas y culturales en el esquema de prevención y no tenemos este enfoque en el esquema de un intento de rehabilitación, esto va a ir en aumento. Y te quiero dar un ejemplo nomás de mi propia experiencia. Yo trabajé con cuando recién surgieron las comisarías especializadas en violencia contra la mujer en Paraguay, ¿verdad? Estas comisarías que están al lado de otras comisarías donde se atienden los casos de violencia o de prevención de feminicidio. Nos costaba trabajar en el cambio del pensamiento de la policía, la propia policía, cuando hablamos de que falló el sistema y que el doctor decía las leyes no sirven para nada. No, la ley no es el problema, es bajar la ley a su aplicación. La policía le llamaba PM, el código policial era código 1600 por la ley y la policía le llamaba PM. ¿Qué era PM? Perro muerto. PM, cuando había denuncias por todo el esquema del ciclo de violencia. Entonces, si vos tenés ¿Por qué perro muerto? Y porque la mujer denuncia o la policía interviene, después le detiene, viene el problema de que ella se queda sola, tiene que mantener al hijo porque hay violencia económica. Perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo hasta que haya hecho de sangre. Ahí recién es importante y tenemos que atender, pero ya es una consecuencia. Déjale nomás acá, señora, vamos a esperar que hiere todo. Y después ahora le vamos a mandar a tu casa otra vez. Déjale nomás acá. Ese enfoque cultural, educacional, institucional, no te ayuda absolutamente en nada y lamento muchísimo porque se le dejó de dar esa atención especializada a personal policial espectacular formado en ese esquema, se les dejó de lado. Celebro que la Fiscalía tenga unidades especializadas que tengan un enfoque, pero el enfoque es multidisciplinario. No es solamente vamos a aumentar las penas y vamos a llenar la cárcel de presos, porque acá estamos contando que siguen la falencia y vamos a aumentar los años de pena y la cantidad de personas. Sí, eso le iba a preguntar enseguida, Rubén, pero antes quería preguntar al doctor José, el que va a cometer un delito, sobre todo estos delitos, ¿verdad? Violación, abuso de menores, feminicidio, ¿piensa en cuál va a ser la pena que puede recibir si es que lo descubren y lo condenan? No piensan, no piensan. Para nada. Lo que pasa es que para esa persona, el que va a cometer un feminicidio, por ejemplo, el objetivo es una persona muy importante para su vida, es como un sostén. Esto ha sido estudiado por los psicoanalistas. ¿Y qué pasa? Mucho por eso cuando le matan, le mató a lo que sostiene su vida y se mata también ahí mismo. Sí. Entonces, y eso se llama feminicidio-suicidio, que hay más o menos la mitad de los casos de feminicidio son así acá en nuestro país. O sea, es muy común. No vamos a hacer que desistan de la comisión del delito porque aumentemos las penas. No, para nada. O la amenaza sea de una cadena perpetua. No. Aparte hay casos donde, por ejemplo, tuvieron muchísimos años y al terminar igual vienen y le matan otra vez. Y a veces también, yo por eso digo, no importa el estado civil, porque hay gente que ya están casados, ya tiene, la otra persona también ya está casada, cada uno con su familia y viene y le matan nomás otra vez. ¿Por qué? Porque tiene eso, es un síntoma, se repita y eso no va. La persona es una persona normal, aparte de esa idea no tiene otra. Y eso con un psiquiatra cualquiera, y que si no hay un psicoanalista no van a poder resolver, pero para nada, nunca. Es imposible. Puede estar 20 años y no va a resolver. Le va a ocurrir. Rubén, este tema... Mira, en criminología está hartamente demostrado que los delitos que se cometen en un contexto emocional, de impulsividad o incluso patológico, el aumento de la pena tiene cero incidencia como mecanismo de prevención. Ahora, sí tiene un efecto placebo para la sociedad. Claro. En el marco de un discurso de populismo punitivo, decir aumentemos la pena, tiene ese efecto placebo y genera capital político. Fuera de eso, en el efecto de prevenir, tiene cero efectividad. Doctora, dijiste hace rato algo demasiado importante, ¿verdad? El tema de la corrupción y después el hecho de que
Políticas de reinserción, políticas claro, ¿cómo claras. hacemos política de reinserción si van todos? Hoy están, bueno, tenemos un par de cárceles más, pero todavía no están funcionando. O sea, el hacinamiento es la rutina y están básicamente como de la Biblia y el calefón, ¿verdad? En un mismo espacio. Y bueno, y ahí tendríamos que trabajar todos juntos, ¿verdad? Las instituciones. Los jueces de ejecución tenemos una coordinadora a nivel país donde justamente trabajamos sobre las falencias. Hay muchas falencias en el sistema penitenciario, por eso empecé al inicio, ¿verdad?, de esta mesa, diciendo que me gustaría que la ciudadanía conozca cómo funciona el sistema de fuero de ejecución, porque muchas veces te rotulan algo que no es cierto, ¿verdad? ¿Qué hace el juez? Más bien el juez interpreta y aplica la ley al caso en concreto. Y encontramos muchas falencias en el sistema penitenciario. ¿Qué cosas, por ejemplo? Y, por ejemplo, los informes técnicos criminológicos, por ejemplo, los programas que ellos deben preparar al condenado, al interno, al que Los programas de rehabilitación. Claro, autoestima, autocontrol, de manera que él pueda comenzar a sanar parte de su personalidad, porque normalmente las personas que ingresan a los penales siempre traen problemas de su infancia, sus raíces. Entonces, hay que ir trabajando con esos programas serios, ¿verdad? También es involucrarle, yo siempre digo que la reinserción es un compromiso de todos, no solamente el juez de ejecución y de los órganos de ejecución, de la sociedad también. ¿Por qué, Luis? Tenemos internos que aprovechan, algunos aprovechan, porque hay buenos, así como seres humanos que están en libertad, hay buenos y malos, dentro de las cárceles también hay buenas personas, ¿verdad? Y aprovechan ese tiempo y salen electricista, plomero, buenos profesionales, y uno ofrece el servicio y nadie quiere dejar que ingrese a su casa por el estigma de que estuvo condenado, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que la sociedad tiene que ir un poco humanizando esa situación, porque errores cometemos todos. Yo no justifico, por eso ya está cumpliendo la pena. De hecho, muchas veces nosotros en situaciones concretas dejamos de otorgar ciertos beneficios cuando vemos que justamente la protección de la sociedad va a estar en riesgo. Entiéndase por ello con un chico en adicción muy avanzada, que se está tratando, se hizo un screen toxicológico, ¿verdad? Y después la persona comienza a sanar. Pero antes de ese informe favorable, analizamos la conducta anterior y sería un riesgo enorme del juez de darle una libertad, un beneficio con esos patrones. Coste que los informes técnicos criminológicos dicen que es bueno, que ya no consume, que ya está trabajando, está estudiando. Pero igualmente hay que manejar ese margen de riesgo. Contamos también con una oficina técnica de la Corte Suprema que está a cargo de la señora ministra, la doctora Carolina Llanes, que nos apoya permanentemente a los jueces de ejecución con situaciones así de repente que necesitamos, ¿verdad? Hay mesas de trabajo. Actualmente, yo no sé si vos estás enterado que hay una mesa de trabajo que quieren cambiar el artículo 120, 121, 22, que es de la redención. ¿Qué es la redención? Es reducir la condena a una persona por buena conducta, por trabajo, por oficio. Es decir, yo trabajo 3 días y me reducen 1 día de cárcel. O sea, hoy se puede hacer, pero quieren que esa posibilidad se cierre. No, quieren reducir a 2 días de trabajo, no 3. Hay un proyecto de ley de modificar. Actualmente, el diseño es 3 días de trabajo, oficio, ¿verdad? 3 días. Yo no sé si presentó Ministerio de Justicia, pues yo no estoy en la mesa institucional que están trabajando. A lo que te quiero decir nomás, que las leyes se van ajustando a las realidades. Y bueno, el fin principal, como habíamos dicho, es la reinserción. Entonces, con lo que tenemos que ir mejorando. Entiéndase por ello, mejorando los programas, mejorando los centros de establecimiento. La ley establece claramente, el espíritu del legislador dice que cuando una persona tendría la posibilidad de obtener un beneficio de salida transitoria, semilibertad o libertad condicional, quitarle ese cerrado de Tacumbú. Tacumbú es un establecimiento cerrado, no cuenta con estos programas, y llevarle a un establecimiento abierto o semiabierto. Claro, una transición, digamos, antes de que recupere que es la granja, es la esperanza, ¿verdad? Y eso también tenemos muchas dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos buenos perfiles, pero no tenemos lugares para trasladarles. Ahora, ¿cómo se maneja, Rubén? A ver, la sociedad lo que quiere es que a todos los que le pueden causar daño los saquen de las calles. O sea,
en realidad no le importa si se rehabilita o no, esa es la verdad. La gente quiere que estén presos. Eso pasa con los adictos. La mayoría de los delitos que tenemos son adictos que roban lo que fuere para comprarse su siguiente dosis. Y por supuesto, esos se van presos y a las 2 semanas están libres otra vez porque es un robo bagatelario. Claro. Pero en relación a eso, se hizo una encuesta de victimología justamente y se le preguntó cuál era la pretensión o la finalidad de la condena. Y llamativamente esa no fue la respuesta, que sencillamente querían el castigo y la exclusión, posiblemente de por vida, no, sino que realmente buscar una salida. Fuera de eso, yo creo que acá... ¿Quién dijo eso? En esa encuesta que se hizo hace un par de años, una encuesta a las víctimas, se le consulta y era una respuesta que, francamente, a mí también me llamó la atención, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos analizando el último eslabón, ¿verdad? Y a tu pregunta, ¿qué tiene que hacer una sociedad que busca castigo nada más? En realidad no va a tener una solución. Nosotros tenemos que preguntarnos como sociedad qué mecanismo de prevención tenemos. Lo que ya señaló Cecilia, ya te señala un problema cultural, educacional, estructural. O sea que la reincidencia tiene un componente individual, pero no es solo individual. Entonces tenemos que prestar atención en qué contexto y eso nos remonta, por supuesto, sin dejar de lado toda la responsabilidad que tenemos como sistema penitenciario. Porque el sistema penitenciario es el último eslabón. Sí. Entonces tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo, qué mecanismo para evitar, porque tenemos 3.000 denuncias de abuso, tenemos 1.600 bajo prisión preventiva y 700 condenados. O sea, es un embudo. Entonces, lo ideal es ver, tenemos que reducir esa cantidad de denuncias porque si bien todavía hay un subregistro muy importante en abuso sexual, en feminicidio por el hecho mismo, los subregistros, al igual que el homicidio, no se puede ver. Pero en abuso sí, porque todavía está normalizada una serie de conductas precisamente por eso. Ahora no tenemos enfoque de género, no tenemos ningún tipo. Entonces, la cuestión es un poco preguntarnos un poco hacia atrás si queremos prevenir y solucionar el problema. De lo contrario, compramos el placebo y decimos, aumentemos la condena y no va a pasar absolutamente nada. Qué importante esto, Cecilia, que estabas diciendo, porque yo decía, a ver, nosotros tenemos lo que más le afecta directamente a la gente, ¿verdad? El robo bagatelario, que es los adictos. O sea, sabemos cuál es la causa, ¿verdad? La adicción, que además está vinculado con el problema económico, con el problema social, o sea, con una cantidad, una generación que no ve expectativa de que pueda encontrar nada en su vida. Entonces es la salida rápida. Pero después el otro son los abusos y los feminicidios. Y eso no tiene que ver con una cuestión ni de adicción ni de pobreza. Es un problema cultural. Es un problema cultural, educativo y de poder, el ejercicio del poder. Y estos estudios, por eso es importante, no podemos nosotros cambiar leyes y tirar temas sin hablar con las experiencias y los datos, ¿verdad? Estos estudios se hicieron sobre personas privadas de libertad que fueron condenadas por estos hechos. Y la única conclusión es el ejercicio del poder de los hombres, porque son el 95%. No digo que no haya mujeres, pero las mujeres también podemos ejercer de una manera machista el poder, ¿verdad? Es un tema cultural y educativo. Y por eso, a raíz de eso es que viene y se normaliza y después queremos encarar por lo menos el tema del abuso sexual, que es una cuestión del placebo o de saciar el líbido masculino, que no es eso. Esto es muy importante. Una cosa, es un problema cultural, estructural, eso es sin duda, pero a eso se agrega el problema de salud mental, porque ciertas personas son las que cometen. Y la combinación de trastorno mental con machismo es fatal. Siempre que no digamos que, vuelvo a decir, el trastorno mental en el marco de la comisión del delito, que no sea una declaración de irreprochabilidad. O sea, tan loco no lo tratamos. No, para nada. No es que todos los abusadores tienen un trastorno mental. Claro. Ni No todos es una enfermedad, exactamente. los feminicidas tienen un trastorno mental. Bueno, ahí hay un problema. Por ejemplo, acá se hizo la ley del feminicidio. Sí. Y eso se hizo el caso... Ejemplo, fue el caso de un paciente que yo atendí, un esquizofrénico que después salió. La esposa, que es una buena persona, fue una luchadora para que salga esa ley. Todo el feminicidio, no hay trastorno mental, pero el caso ejemplo que llevó a crear la ley es un trastorno, una persona con trastorno mental. Un caso de trastorno. Claro, es esa persona que una vez salió, después de salir, cumplió 20 años, yo le traté, 20 años cumplió en la penitenciaría y después salió y se parapetó hace poco, hace un año por ahí, más de un año. Saliendo, tenía un arsenal en la casa, no sabemos cómo compró una cantidad de armas, ¿verdad? Y se parapetaba y estaba tirando ahí en la calle, en el barrio,
Y la esposa estaba alarmadísima, la esposa luchadora del tema, ¿verdad? Las feministas dicen que no tiene trastorno mental, pero el caso ejemplar era con feroz trastorno mental. Ahora, digo eso nomás, esas contradicciones tiene nuestra sociedad, toda, en el mundo. Esto está estudiado también, así como es un problema estructural, pero hay problemas de trastorno mental. En cada caso, si además tenemos un problema de salud mental pública, ¿verdad? Obviamente. Y ahí también, dentro del equipo la violencia, que algo que todos los días tenemos violencia, la violencia es verbal, tenemos discursos de la clase política que son agresivas con la gente. Tenemos los niños reciben eso todo el tiempo, los medios de comunicación tenemos mucho que ver también en esta historia. Yo lo que digo nomás que estos casos, ni hablemos de las redes. Si la sociedad está como advertida, la gente tiene que denunciar, y las personas que amenazan a sus parejas con matarle, o aquellas mujeres que son acosadas por alguien que les sigue todo el tiempo, tienen que denunciar, y esas personas tienen que ser tratadas psiquiátricamente y psicoanalíticamente. Te quería comentar algo, Luis, para que veas también el otro lado de la situación. Tengo un caso en la persona condenada a 23 años que padece un cáncer terminal, y nosotros, la defensa peticiona una prisión domiciliaria que está en el Instituto del Código de Ejecución. Entonces nosotros hacemos todo, y realmente ahí hay que felicitarle al equipo del Ministerio de Justicia, al director de Tacumbú. ¿Sabes cuál es la dificultad que tenemos, Luis? El interno no se quiere tratar, y la ley establece claramente que cualquier tratamiento que ellos se sometan deben dar su consentimiento. La situación es muy delicada. Para eso una enfermedad tiene que hacerse quimioterapia, y él no quiere, no consiente ese tratamiento. Y a contrario de eso, se ocasiona daño a sí mismo. Y nosotros hacemos pero ese es un derecho suyo también, digamos, no seguir un tratamiento. Y sí, pero está la vida. ¿Vos qué harías como juez? Claro, pero no le puedo obligar. Y él se niega. Bueno, pero vos le estás viendo descomponerse, cada vez está peor su salud. Sí, no, claro, y en entiendo. las visitas de los viernes, nosotros todos los jueces de ejecución tenemos las visitas permanentes a los centros de reclusión, en la cual nos vamos y le entrevistamos, y lo primero que hacemos es hablar con el director. ¿Por qué? Porque el juez de ejecución es el garante de los derechos humanos fundamentales de estos privados de libertad. Bueno, pero digo, como cualquier paciente oncológico, ordené que vaya en CAN, la decisión ordenamos que se interne. Y le agredió a la enfermera, al médico, me llamaron, socorro, doctora, le mandamos trata. Es imposible con este paciente. Pero siempre que él... ¿Por qué eso? ¿Por qué esa conducta? ¿Por qué él no quiere tratarse? Bueno, en ese caso es individual. Pero ¿qué pasa si es un peligro para otros? Yo creo que hay otros países que implementaron el tratamiento psiquiátrico obligatorio, cuando ya hay peligro para otros. Claro, no, lo que le quería comentar, Luis, de que hay situaciones que hay ausencia del Estado, hay deficiencia, y acá todo el Estado nos estamos moviendo a favor. Eso no me quiero que también la ciudadanía vea. Claro, pero bueno, en este caso ya es una decisión de la persona. Puede decir, no quiero un tratamiento oncológico, y que ha pasado con gente que está... No, yo no le iba a otorgar la prisión domiciliaria porque tiene una conducta no muy buena, pero ordené su internación. Ya, entiendo. ¿Verdad? A esa situación. Y también tuve una casuística muy pintoresca. Le había otorgado a un interno salida transitoria, donde él todos los fines de semana iba a la casa, muy buena conducta, y un día él amanece un miércoles ya ofendido porque no le gustaba cierto funcionamiento donde él estaba recluido, sale del centro, se va al Canal 9, creo, no recuerdo qué, hace la denuncia y vuelve. Entonces, ¿qué hace el director? Le restringe su salida transitoria que el juez ha ordenado. Y entonces se acerca a la madre y me dice que se le prohibió salir ese fin de semana. Entonces estaba por un lado una resolución de un juez que otorgó pues, en su momento. Y él me dice, lo único que yo hice, doctora, es irme nomás a denunciar al penal la situación de mis compañeros, pero él volvió nuevamente. Entonces, esa también es otra potestad que tiene el juez de ejecución dentro de la ley 5162/14, que actúa como un órgano de grado superior de apelación. Es decir, puede incluso apercibirle al director porque se excedió dentro de su competencia. Claro. Y ellos tienen, conforme al 129, permiso de salida. ¿Vos sabés que los directores pueden dar permiso para ciertos casos? El legislador le da la posibilidad. Claro. A ver, Rubén,
¿cómo manejan el tema de la corrupción? Porque, a ver, esos informes, por ejemplo, que son los que se tienen que usar para dar la libertad, se puede comprar el informe. O sea, digo, si depende de una persona que va a hacer, y además son montones, digo, nada impide que se pague y se elabore el informe y el juez está obligado a dar la libertad. Bueno, ese es el gran problema que tenemos no solamente en el ámbito de OTC, sino en la gran mayoría del funcionamiento del sistema penitenciario. Ahí lo que buscamos cuando tomamos conocimiento es recabar toda la evidencia posible. Por ejemplo, tenemos un informe OTC que le da una excelente calificación, sin embargo encontramos antecedentes de sumarios disciplinarios de esa persona. Por ende no puede tener esa calificación. Y se inicia, por supuesto, el sumario interno, que tiene consecuencias administrativas, porque si bien puede haber un intercambio de dinero, por eso hubo ese cambio de parecer, digamos, el tema de encontrar evidencia. Sí tuvimos un caso concreto reciente, una psicóloga de la Penitenciaría de Misiones, en donde sí tenemos evidencia que ella peticionó un dinero a un condenado a cambio de su informe. En ese caso, aparentemente el informe correspondía, pero quería cobrar a lo que no le corresponde, siendo que tiene un salario para eso, ¿verdad? Y sí, había audios, mensajes. Entonces, ese caso es no solamente una falta administrativa, sino la comisión de un delito, y se denunció también a la Fiscalía. Y eso es algo que lidiamos todos los días. Y cuando el condenado tiene cierto poder adquisitivo, es donde justamente también se levantan todas las alertas, ¿verdad? Bueno, vamos a leer un par de mensajes de lo que está enviando la gente. A ver si tenemos ahí. Buena, disculpen, yo no creo que cambie esta clase. Ni que porque buena conducta, ni que reinserción social, vamos. Vamos a ver si eso es real. Hoy salió el que acosó a mi hija a los 11 años. Ahora mi niña tiene 15. Estamos sin aviso de nadie ni nada, solo mis vecinos me avisaron. Hoy salió. Vamos a ver si mañana la fiscalía avisa algo. Buenas noches. No quiero leer el título, el nombre. Buenas noches. Con respecto a lo que dijo el psiquiatra, entonces hay que darle cadena perpetua sin tenerle compasión, porque al cumplir su condena pueden salir a matar a un inocente nuevamente. En realidad nuestra justicia tiene que ser más dura en todos los sentidos. Otro más. Buenas noches, saludos para todos. Mi humilde opinión es que cualquier delincuente que haya cometido un hecho punible luego de haber sido detenido para que sea procesado, se declaran con enfermedad mental para que la justicia les favorezca. A ver, otro más. Buenas noches, para muestra un botón, sencillamente se necesitan instituciones fuertes, fiscales y jueces comprometidos. Hoy una mujer golpeada, una niña abusada, se denuncia en la fiscalía y lo primero que te dicen: primero tiene que haber un hecho de sangre para tomar la denuncia. Una locura. ¿Cuántas mujeres ya perdieron la vida por la inacción de la fiscalía y la pasividad de los jueces? Bueno, algunos de los mensajes. Yo creo que esto sigue pasando hasta ahora, Cecilia. Así es. Por más de que se viene haciendo, yo sé que sí hay, digamos, hay un sector de la policía que intenta, que hace el esfuerzo, también de la fiscalía. Pero creo que todavía es muy fuerte esto de tomar como un caso menor y no entender bueno, lo que supone en el país, ¿verdad? Este tipo de delitos. O que es un esquema privado. O que es una cosa privada. Que es un tema que no hay que meterse. Un problema de familia. Un problema de familia. O el propio ciclo de violencia, que otra vez vamos a la capacidad y idoneidad de los que tienen que ser operadores del sistema dentro de esto. Porque si vos no tenés la formación no vas a entender por qué viene a pedir otra vez para retirar la denuncia después que se da cuenta que se queda sola y no tiene quien le mantenga a los hijos, ¿verdad? O cómo funciona eso. Todo el sistema debe trabajar, y la ley 1600 se creó para prevenir el feminicidio, o sea, para no llegar al punto. Si tenemos hecho de sangre, ya no estamos hablando de violencia solamente, estamos hablando eventualmente de lesión grave o tentativa de homicidio, y no podemos llegar a ese punto para reaccionar, porque al final es una reacción y no una prevención. ¿Cómo empezamos a resolver esto? A ver, me quedan muy pocos minutos y quiero... Doctor. Yo quiero plantear que tenemos que crear un organismo de prevención de los feminicidios y abusos. Cuando una persona avisa de alguna manera, y le llamo aviso al que diga, que exprese, que grite, que amenace, que sea violento, en ese caso entonces se le obliga a un tratamiento psiquiátrico y psicoanalítico. Yo creo que con eso se puede intentar prevenir. Yo no, o sea, no es solamente que le denuncia a la esposa, la novia, la vecina y, no sé, lo detiene. No,
tiene que, por obligación, digamos, iniciar un tratamiento. Así mismo, yo creo que tiene que hacerse eso. Doctora. Y yo creo que urge, ¿verdad?, una política de reinserción dentro de los penales y también volver a explicar a la ciudadanía, a todos los que nos escuchan, que nosotros tenemos una ley y la ley es lo que debemos aplicar y actualmente está diseñada de esa manera como estuve explicando, y tratar en lo posible de acelerar los procesos en el sistema penitenciario, que hay muchas falencias, entendibles, ¿verdad?, porque también la superpoblación hace que de repente egrese uno y no sé cuánto ingresan, doctor Maciel, 10. Tengo varios. Así más o menos proporcional, ¿verdad? Es decir, sale uno y entra 10 nuevos. Entonces, y evitar actos de corrupción dentro del sistema. Uf. Hay historias increíbles, ¿verdad? Claro, es un microcosmo muy particular también, ¿no? En la penitenciaría. La penitenciaría en realidad es la microexpresión de la sociedad. O sea, todo lo que encontramos en el medio abierto, desigualdad, privilegios, se encuentra, y eso está sociológicamente, digamos, estudiado, ¿verdad? El gran desafío que nosotros tenemos es acercarnos a ese ideal normativo, porque efectivamente, como dice la doctora, el Código de Ejecución te establece unos parámetros de primer mundo, pero nuestro presupuesto no es de primer mundo. Entonces, se va mejorando, indudablemente, porque, por decirte, el número, cantidad de personal de blanco se está acercando, todavía estamos lejos de lo ideal, luego tenemos que mirar cómo se trabaja, la calidad del trabajo, el tema de la corrupción. Pero quiero resaltar, independientemente de la obligación que tenemos como sistema penitenciario, de que este problema no se soluciona con el sistema penitenciario. Es, reitero, el último eslabón. Aquí tenemos que ver qué mecanismo de prevención, porque es una cuestión que va mucho más allá del individuo, como ya lo señaló también Cecilia, el doctor, todo eso. Tenemos que preguntarnos ahí si queremos tener una solución en la sociedad, independientemente de nuestra responsabilidad como administrador del sistema penitenciario. Cecilia. Yo creo que hay intentos aislados. Hay un problema sistémico que no se aborda de manera sistémica. Nosotros tenemos declaración de feminicidio, de emergencia, con normas, leyes que salen del Congreso, pero tenemos congresistas que tienen conductas que son contrarias a lo que se está abogando, y el Congreso es un reflejo, un ejemplo también, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos un trabajo efectivo de todas esas normas que se escriben y que tienen que bajar a la realidad, ¿verdad? Y cuando tenemos una falla del sistema, volvemos otra vez a cambiar la norma que ni siquiera trabajamos a bajar a la realidad. No hay educación con enfoque de género, es nula la educación, se naturalizan los hechos de violencia y de abusos a nivel intrafamiliar, que es un ciclo de violencia generacional de la mamá, de la abuela, etcétera. Tampoco tenemos un enfoque de salud pública. Nosotros no tenemos un abordaje de salud pública en la parte de salud mental o de terapia familiar en el entorno familiar por casos de violencia o de abusos. Tenemos idas y vueltas con impresiones diagnósticas. Eso no es un tratamiento ni un abordaje de salud pública. Y lamento decir, ¿verdad?, pero yo no veo cuestiones concretas desde el Ministerio de la Mujer y desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia de que se esté trabajando previamente en una manera coordinada más allá de mesas técnicas. Creo que tenemos muchos discursos y tenemos pocos planes de acción que vayan teniendo resultados. Al contrario, veo intentos bastante insistentes de ciertos sectores en retroceder y mirar todo de un enfoque mamá, papá, hijos, Dios, patria y familia, y que no nos está ayudando absolutamente en nada. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Bueno, esto tenemos que seguir debatiéndolo como sociedad. Siempre buscamos el atajo, ¿verdad? La salida rápida. Es, digamos, lo más simple de decir, ok, cadena perpetua. Pero los números nos dicen que vamos a seguir teniendo feminicidas y vamos a seguir teniendo abusadores. Y lo que queremos es que no haya más víctimas. O lo que queremos es la vendetta. O sea, lo que queremos es al que le agarramos lo metemos de por vida. Sí, pero siguen abusando de menores y seguimos teniendo feminicidio. ¿Qué resuelve eso? Gracias, muchísimas gracias. Gracias a la invitación. Gracias. Bueno, quiero compartir un par de mensajes porque quedaron un montón de lo que piensa la gente de este drama terrible que tenemos. Si me pones en pantalla, por favor, vamos a compartir.
Acá está. Muchas siglas y pocos resultados. La prueba, un montón de delincuentes con frondosos antecedentes en la calle y que Dios nos ampare, porque esta justicia inepta y carísima no funciona. Creo que el problema principal de estos problemas es una mezcla de desidia, impunidad, ignorancia, corrupción y mucho más. Otro más. Preguntar a la doctora Sandra si un criminal puede tener salidas transitorias. Y sí, explicó ella, porque hay plazos, si es que cumplió determinada cantidad de su pena. Podrían iniciar con una estadística de presos trastornados, segmentar la reclusión por tipo de crimen, delitos y aplicar incentivos en base a progresos obtenidos, basados en un programa. Financiar esto por medio del trabajo en las penitenciarías. Ellos pueden hacer zapatos, pupitres y vender a las fuerzas públicas y a los ministerios. Otro más. El tema de las tobilleras fue anunciado con bombos y platillos. 10.800 unidades como mínimo, 36.000 unidades como máximo, pero al final solo se utilizaron 15 a nivel nacional, porque los jueces no dan la orden para que se use. A este ritmo ni el mínimo se va a llegar a cubrir y el Estado va a tener que pagar igual. Otro más. Buenas noches, soy Luz Benítez. Denuncié a mi jefe por acoso sexual e intento de violación estando embarazada. Todo el sistema de justicia estuvo en mi contra, porque en su mayoría los magistrados son docentes en la universidad donde mi acosador es rector. La causa fue desestimada en primera, segunda y tercera instancia. Fui sometida a pericia psicológica, hostigada durante el proceso de investigación, estando con embarazo de alto riesgo, mientras él nunca pisó la fiscalía. Ahora estoy enfrentando todo tipo de persecución laboral. Soy paciente del doctor Vera y si no fuera por su ayuda profesional ya no seguiría con esto. Es demasiada la impotencia que siento, que necesitaba compartir con ustedes mi realidad. Ahora hay una nueva denuncia por acoso contra la misma persona y esperamos que esta vez el sistema de justicia actúe y se haga justicia. Otro más, uno último. Buenas noches. Para este tipo de personas solo queda la inyección letal y nada más. Castración química por manoseo. El sistema da para las condenas, deben ser al máximo de 2 meses y no años. No entendí bien. Con eso pensarán no 2 sino 3 veces. A ver, otro más. Hacer cumplir la ley es la solución. En nuestro país nada se hace como dice la ley. Como dice el doctor, la ley no sirve para nada si no se va a cumplir. Uno último. Hola Luis, las penas más drásticas solucionaron el problema de Singapur y con Bukele en su país, con autoridades en los ministerios que son más defensores de los derechos humanos que otras cosas. Este país va a continuar empeorando en seguridad. La corrupción de las cárceles hace que hasta se venda el informe técnico de la OTC y que los delincuentes sigan manejando sus negocios por celular desde la propia cárcel. La seguridad ciudadana debe estar por encima de la reinserción. Bueno, algunas de las opiniones. Cerramos con esto. Gracias por la atención. Que tengan todos un feliz resto de jornada.